Henry Bergson capturó la esencia del tiempo como nadie antes, devolviendo a la filosofía su conexión con la vida. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera una línea recta, sino algo que sentimos, vivimos y experimentamos en cada instante? Henry Bergson nos invita a abandonar la rigidez de los relojes y adentrarnos en la intuición, ese fluir profundo que nos conecta con la verdadera esencia de la vida. Su filosofía rompe esquemas al poner el cambio y la creatividad en el centro de todo. ¿Estás listo para explorar el tiempo y la figura de Henry Bergson? Vamos a ello. Henry Bergson nació el 18 de octubre de 1859 en París, en Francia, dentro de una familia de raíces multiculturales. Su padre, Michał Bergson, era un músico y compositor polaco de origen judío, mientras que su madre, Catherine Levinson, provenía de una familia inglesa. Este cruce de tradiciones culturales y religiosas influyó en la sensibilidad intelectual y artística del joven Bergson, quien desde temprana edad mostró un talento excepcional para los estudios. La infancia de Bergson transcurrió en París, donde demostró una capacidad intelectual prodigiosa. Asistió al prestigioso Liceo Condorcet, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Francia, conocida por su énfasis en las humanidades y las ciencias. Allí sobresalió en disciplinas como matemáticas y filosofía, obteniendo premios por su excelencia académica. De hecho, inicialmente parecía inclinarse hacia las ciencias exactas, particularmente hacia las matemáticas, hasta que una experiencia decisiva lo llevó a reorientar su interés hacia la filosofía. Al completar su educación secundaria, Bergson fue admitido en la Escuela Normal Superior, el centro formador de la élite intelectual francesa. Allí estudió bajo la guía de destacados profesores, desarrollando una fascinación por la filosofía antigua y moderna. Su tesis doctoral, defendida en 1889 y titulada Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, marcó el inicio de su carrera filosófica. Aunque Bergson fue una figura pública destacada, su vida privada estuvo siempre marcada por una discreción característica. En 1891 se casó con Louise Neuberger, una prima lejana. Louise, además de ser una mujer de gran sensibilidad cultural, apoyó a Bergson a lo largo de su carrera, proporcionando estabilidad emocional y práctica. La pareja tuvo una hija, Jeanne, quien nació con una discapacidad que requería atención constante. Este hecho marcó profundamente la vida familiar de los Bergson, quienes se dedicaron con esmero al cuidado de Jeanne. La vida doméstica de Bergson era tranquila y ordenada. A pesar de su fama y de las exigencias de su trabajo, mantenía una rutina sencilla, reservando tiempo para su familia y sus escritos. Sus contemporáneos lo describen como un hombre amable y reservado, profundamente comprometido con sus responsabilidades personales y profesionales. El pensamiento de Bergson fue moldeado por una combinación de influencias clásicas y contemporáneas. Durante sus años de formación, estudió a fondo las obras de los grandes filósofos griegos, especialmente Platón y Aristóteles, cuyos enfoques sobre la realidad y el conocimiento influyeron en su método y en su interés por la metafísica. Sin embargo, Bergson también se vio profundamente impactado por pensadores modernos como Descartes, Spinoza y Kant, aunque su filosofía se configuró en gran parte como una crítica a los sistemas racionalistas y mecanicistas. Entre las figuras más cercanas a su propio contexto filosófico se encuentran Arthur Schopenhauer y Nietzsche,
cuyas reflexiones sobre la voluntad y la creatividad resonaron con las ideas de Bergson sobre el elan vital o el impulso vital. Asimismo, William James, el filósofo y psicólogo estadounidense, tuvo una influencia notable, especialmente en lo que respecta a la intuición como herramienta para acceder a la experiencia inmediata y no mediada por los conceptos abstractos. Otro punto clave en el desarrollo de su pensamiento fue su interacción con las ciencias naturales. Las teorías evolucionistas de Charles Darwin y Spencer despertaron en Bergson una reflexión crítica que culminó en su obra La evolución creadora, de 1907. En este libro, Bergson propone una visión del proceso evolutivo como un despliegue creativo impulsado por el elan vital. El impacto de Bergson no se limitó solo al ámbito académico y filosófico. Su estilo accesible y su capacidad para conectar la filosofía con problemas existenciales y sociales lo convirtieron en un autor ampliamente leído. Obras como Materia y Memoria y La risa le valieron el reconocimiento no solo de los filósofos, sino también de artistas, escritores y el público en general. Su enfoque original sobre el tiempo y la creación capturó la imaginación de una generación que buscaba nuevas formas de entender la modernidad. En 1927, Henry Bergson recibió el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento poco común para un filósofo. Este galardón fue otorgado en honor a sus ricas y vigorosas ideas y a la brillante habilidad con las que las expresó. Sin embargo, el premio no estuvo exento de controversias. Algunos críticos consideraron que la obra de Bergson era más filosófica que literaria, cuestionando la pertinencia del premio. A pesar de ello, el premio consolidó su reputación internacional y subrayó la influencia de su estilo literario en el pensamiento filosófico. Durante la ocupación nazi de Francia y la Segunda Guerra Mundial, siendo él de ascendencia judía, optó por no aprovechar las exenciones que le ofrecieron debido a su conversión al catolicismo. En un gesto simbólico, decidió permanecer solidario con los judíos perseguidos, haciendo fila junto a ellos para registrarse en las oficinas antisemitas. Henry Bergson falleció el 4 de enero de 1941, a la edad de 81 años, en París. Su muerte fue atribuida a una neumonía, agravada por las difíciles condiciones de la época. Su funeral, celebrado en la intimidad, marcó el final de una vida dedicada al pensamiento y la búsqueda de una comprensión más profunda de la experiencia humana. Una vez trazada su biografía y su contexto cultural y filosófico, pasamos a ver en detalle su filosofía. La intuición ocupa un lugar central en la historia del pensamiento filosófico, siendo especialmente relevante también en el sistema de Henry Bergson. Bergson convirtió la intuición en el núcleo de su método filosófico. Para Bergson, la intuición no es simplemente un fenómeno psicológico o una sensación vaga, sino un método riguroso que permite aprender la realidad de manera directa, superando las limitaciones del intelecto y la razón discursiva. Este enfoque es tanto una crítica como una alternativa al racionalismo tradicional y al empirismo, que en su opinión reducen la riqueza del mundo a categorías y conceptos rígidos. En términos generales, la intuición puede definirse como una forma de conocimiento inmediato, que no requiere un proceso analítico o discursivo. Para Bergson, sin embargo, este término adquiere un matiz mucho más técnico y profundo. La intuición sería un método filosófico que nos permite captar la esencia de los fenómenos desde dentro, mediante una especie de identificación directa con ellos. Mientras que el intelecto descompone y analiza la realidad en partes estáticas, la intuición accede a la duración, ese flujo continuo y dinámico
que constituye la vida y el tiempo. Bergson desarrolla el concepto de intuición en contraste con la percepción ordinaria y el análisis intelectual. Según él, la percepción cotidiana está filtrada por las necesidades prácticas de la vida. Vemos el mundo no como realmente es, sino como nos resulta útil para sobrevivir y actuar. Este sesgo práctico se refuerza con el análisis intelectual, que transforma la realidad dinámica en una serie de objetos estáticos y separados, fáciles de manipular y comprender desde un punto de vista pragmático, pero incapaces de reflejar la auténtica naturaleza del devenir. La intuición, en cambio, nos permite trascender este enfoque utilitario. A través de la intuición podemos penetrar en el flujo continuo del tiempo, en lo que Bergson llama la duración real. Este conocimiento es cualitativo, no cuantitativo. Nos hace comprender la singularidad de cada experiencia, en lugar de reducirla a categorías generales. Una de las contribuciones más originales de Bergson es la diferenciación radical entre intelecto e intuición, no como dos formas del mismo conocimiento, sino como métodos con objetivos y capacidades profundamente distintas. Para Bergson, el intelecto y la intuición no están en conflicto directo, sino que cumplen funciones complementarias en nuestra relación con el mundo. Sin embargo, advierte contra el predominio del intelecto, que ha monopolizado la filosofía y las ciencias. El intelecto, según Bergson, es una herramienta poderosa, pero limitada. Su principal función es analizar, dividir y categorizar. Esta capacidad es esencial para la acción práctica, ya que nos permite manipular el mundo y prever consecuencias. Por ejemplo, la ciencia moderna, basada en el análisis y la experimentación, ha logrado avances notables al descomponer fenómenos complejos en partes que se pueden manejar. Sin embargo, este proceso tiene un costo. Al fragmentar la realidad, el intelecto pierde de vista su unidad y dinamismo. El intelecto no puede captar el movimiento en sí mismo, sino que lo reduce a una serie de estados estáticos. Es incapaz de comprender la creatividad inherente al proceso evolutivo o la experiencia subjetiva del tiempo como un flujo continuo. La intuición, en contraste, nos conecta con la realidad en su totalidad y movimiento. En lugar de descomponer el flujo del tiempo en momentos separados, la intuición lo experimenta como una continuidad indivisible. Por ello, la intuición es el método adecuado para abordar cuestiones filosóficas fundamentales, como la naturaleza del tiempo, la conciencia y la vida. Para ilustrar esta diferencia, Bergson utiliza metáforas como la del reloj, mientras que el intelecto ve el tiempo como una serie de puntos separados, las horas y minutos marcados en la esfera. La intuición lo experimenta como la corriente continua que fluye entre esos puntos. Aunque Bergson enfatiza las limitaciones del intelecto, no lo descarta por completo. Reconoce su importancia en los dominios prácticos y en las ciencias naturales. Sin embargo, sostiene que la filosofía debe complementarlo con la intuición para alcanzar un conocimiento más profundo y completo. Por ejemplo, en la obra Materia y Memoria, Bergson combina el análisis científico de la memoria con una intuición filosófica que le permite explorar la relación entre cuerpo y espíritu. El método intuitivo de Bergson no ha estado evidentemente exento de críticas, tanto en su tiempo como en la filosofía posterior. Estas críticas se centran en varios aspectos, como la subjetividad inherente a la intuición, su aparente oposición al rigor científico y su aplicabilidad limitada en ciertos campos del conocimiento. Bertrand Russell, por ejemplo, criticó a Bergson por basar su filosofía en experiencias subjetivas que no pueden ser verificadas por otros. Desde esta perspectiva, el método intuitivo carece de la objetividad que caracteriza a la ciencia y al análisis lógico.
lo que lo convierte en un método poco fiable para el conocimiento universal. Otra crítica importante es que el método intuitivo parece contradecir los principios fundamentales de la ciencia moderna, que se basa en el análisis, la medición y la experimentación. También otros filósofos han afirmado que el método intuitivo es ambiguo. Aunque Bergson ofrece una descripción detallada de la intuición, algunos críticos han señalado que su definición sigue siendo vaga y difícil de aplicar. Esto ha llevado a interpretaciones diversas y en ocasiones contradictorias de su filosofía. Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre argumentaron que la intuición de Bergson no presta suficiente atención a las condiciones existenciales del ser humano. Mientras que Bergson se enfoca en la experiencia directa del tiempo y la vida, estos filósofos sostienen que cualquier forma de conocimiento, incluida la intuición, está mediada por la situación histórica y social del sujeto. Pasamos ahora a la teoría del tiempo. La teoría del tiempo de Henry Bergson es una de las contribuciones más fascinantes y también controvertidas de la filosofía moderna. En contraste con las nociones tradicionales del tiempo como una dimensión homogénea y cuantificable, Bergson propuso una distinción radical entre el tiempo medido por los relojes y el tiempo vivido, al que llamó duración. Este concepto transformó la manera de entender la conciencia, la subjetividad y la experiencia humana, con profundas repercusiones en diversas disciplinas y con una célebre polémica con Albert Einstein que marcó una de las intersecciones más notables entre la filosofía y la ciencia. El núcleo de la filosofía del tiempo en Bergson es su concepto de duración, un tiempo cualitativo que no puede ser reducido a las métricas y categorías de la ciencia. Para Bergson, la duración es la expresión del tiempo tal y como es vivido por la conciencia, caracterizada por su continuidad, fluidez y singularidad. En contraste con el tiempo físico, que puede ser dividido en unidades iguales y homogéneas, segundos, minutos, horas, la duración no admite particiones sin perder su esencia. Es un flujo continuo, una totalidad indivisible que solo puede ser comprendida a través de la intuición. Bergson describe esta experiencia como un devenir que se despliega constantemente, donde el pasado no desaparece, sino que se integra en el presente, enriqueciendo la experiencia. Un ejemplo cotidiano de esta idea es la percepción del tiempo en situaciones emocionales intensas. Mientras que el reloj sigue marcando el paso de los segundos de manera uniforme, nuestra experiencia subjetiva puede alargar o acortar esos instantes dependiendo de nuestras emociones y pensamientos. Este fenómeno, según Bergson, revela que el tiempo vivido es cualitativamente diferente del tiempo físico. Para explicar la duración, Bergson utiliza la metáfora de un carrete de hilo que se desenrolla. A medida que el hilo se desenrolla, cada tramo representa el presente que se vive, pero el hilo desenrollado no desaparece, permanece como parte del pasado que enriquece el presente. De esta manera, el pasado no se convierte en algo separado o estático, sino que sigue influyendo activamente en el flujo del tiempo. Esta continuidad hace que la duración sea irreductible a esos momentos discretos que suelen medirse y analizarse en términos científicos. Una de las distinciones más importantes en la teoría del tiempo es la diferencia que hace Bergson entre el tiempo cualitativo y el tiempo cuantitativo. Esta distinción no es solo conceptual, sino que tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad, la ciencia y la experiencia humana. El tiempo cuantitativo es el tiempo tal como lo entienden las ciencias físicas. Es homogéneo, divisible y objetivo, representado en líneas temporales, relojes y ecuaciones matemáticas. Este tiempo es esencial para la medición, la predicción y la experimentación científica. Por ejemplo, la física moderna, desde Isaac Newton hasta Albert Einstein,
ha desarrollado teorías que dependen de la precisión y regularidad del tiempo cuantitativo. Sin embargo, para Bergson, este tiempo cuantitativo es una abstracción que no refleja la realidad tal como la vivimos. Aunque útil para describir el movimiento de los objetos en el espacio o los ritmos del universo físico, el tiempo cuantitativo es incapaz de capturar la riqueza y complejidad de la experiencia subjetiva. El tiempo cualitativo, por otro lado, es el tiempo, como hemos dicho, vivido, el flujo continuo que experimentamos en la conciencia. Este tiempo no puede medirse ni representarse en términos espaciales, porque no es una colección de momentos separados, sino una totalidad dinámica. Para Bergson, esta es la verdadera naturaleza del tiempo, que sólo puede comprenderse a través de la intuición filosófica y no mediante el análisis intelectual. La música es una metáfora que Bergson utiliza para explicar esta idea. Al escuchar una melodía, no percibimos cada nota como una entidad aislada. En cambio, las notas se funden en una continuidad que da sentido a la totalidad. De manera similar, el tiempo cualitativo no es, en suma, una suma de instantes discretos, sino una experiencia fluida en la que el pasado, presente y futuro están interrelacionados. La teoría de Bergson del tiempo tuvo un impacto significativo en varios campos, generando tanto admiración como controversia. Su enfoque planteó preguntas fundamentales sobre la relación entre la experiencia subjetiva y los métodos objetivos de investigación, influyendo en áreas como la ciencia, la psicología y la filosofía. Aunque Bergson no era científico, su crítica al tiempo cuantitativo planteó desafíos filosóficos para la física y las matemáticas. Su distinción entre duración y tiempo físico llevó a algunos pensadores a reconsiderar las limitaciones de los modelos científicos para abordar cuestiones relacionadas con la conciencia y la experiencia. Un ejemplo de esta influencia se encuentra en la mecánica cuántica, donde el concepto de tiempo se vuelve problemático a nivel subatómico. Mientras que las ecuaciones cuánticas utilizan el tiempo como un parámetro, algunos físicos han señalado que este tiempo no necesariamente corresponde a la experiencia humana de la duración. La discusión sobre el papel del tiempo en la física cuántica refleja en parte la tensión entre las nociones de Bergson del tiempo vivido y el tiempo medido. En su obra Materia y Memoria, Bergson explora la relación entre el cuerpo y el espíritu, argumentando que la memoria no es un simple registro de hechos pasados, sino una integración activa del pasado en el presente. Este enfoque influyó en psicólogos como William James, quien compartía el interés por la continuidad de la experiencia subjetiva. El concepto de duración también ha sido relevante en la fenomenología, una corriente filosófica y psicológica que se centra en la experiencia vivida. Filósofos como Husserl y Heidegger exploraron temas relacionados con el tiempo subjetivo y la temporalidad, a menudo en diálogo explícito o implícito con las ideas de Bergson. La teoría del tiempo de Bergson alcanzó su máxima notoriedad en la polémica con Albert Einstein, uno de los momentos más célebres en la historia de la interacción, digamos, entre la filosofía y la ciencia. Esta controversia con Albert Einstein, que tuvo lugar principalmente en la década de 1920, giró en torno a las implicaciones filosóficas de la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein había revolucionado la física con su teoría de la relatividad e introdujo una nueva comprensión del tiempo y el espacio. Según esta teoría, el tiempo no es absoluto, sino que depende del observador y su velocidad relativa. Por ejemplo, dos relojes en movimiento pueden marcar tiempos diferentes dependiendo de su velocidad relativa, lo que implica que el tiempo es una dimensión del espacio-tiempo y no una entidad independiente. Bergson, por su parte, defendía que esta concepción del tiempo, aunque válida para la física, no abordaba la dimensión vivida del tiempo, es decir, la duración. La confrontación entre Einstein y Bergson se hizo pública en 1922,
durante una conferencia en París. Einstein presentó su teoría de la relatividad, enfatizando su rigor matemático y su capacidad para predecir fenómenos físicos. Bergson, presente en el evento, intervino para argumentar que el tiempo de la relatividad no era el tiempo real, sino una abstracción matemática. Einstein respondió con una contundencia, afirmando que el tiempo de los filósofos no existe. Para él, el tiempo que importa es el tiempo medido y definido por los relojes, ya que este es el único tiempo que puede ser probado y verificado mediante experimentos. La polémica entre Bergson y Einstein puso de manifiesto las tensiones entre la filosofía y la ciencia en su intento de comprender el tiempo. Aunque Einstein se considera el ganador de la polémica, la crítica de Bergson tuvo un impacto duradero en la filosofía. La memoria también cobra un papel importante en la filosofía del tiempo de Bergson. La memoria para él no es simplemente un depósito de recuerdos almacenados en el cerebro, sino una capacidad para integrar el pasado en el presente. A diferencia de la materia, que está sujeta a las leyes del espacio y el tiempo cuantitativo, la memoria opera en el ámbito de la duración. Cada recuerdo no es una entidad fija, sino una parte activa del flujo continuo de la conciencia. Bergson distingue entre dos tipos de memoria: la memoria habitual, que es la memoria asociada con la acción y la práctica, que nos permite repetir tareas y habilidades aprendidas en el pasado. Este tipo de memoria está estrechamente vinculada con el cuerpo y las necesidades prácticas de la vida. La memoria pura, que es la otra memoria, es la que conserva las experiencias pasadas en su totalidad, independientemente de su utilidad inmediata. Esta memoria no está localizada en el espacio, ni puede ser reducida a procesos físicos. Es un aspecto esencial de la conciencia que conecta el pasado con el presente y permite la continuidad de la experiencia. La interacción entre materia y memoria es clave para entender la relación entre el cuerpo y la mente en la filosofía de Bergson. Según él, el cerebro no produce la conciencia, sino que actúa como un filtro o mediador entre la memoria y el mundo material. Mientras que la memoria pura conserva la totalidad del pasado, el cerebro selecciona y organiza recuerdos específicos en función de las necesidades prácticas del presente. Esta relación plantea una visión no dualista del cuerpo y la mente, porque ambos forman parte de un mismo flujo continuo. En lugar de ser dos sustancias separadas, la materia y la memoria representan dos aspectos complementarios de la realidad, uno asociado con la resistencia y la estabilidad y el otro con el movimiento y la duración. Otra obra importante de Bergson es La evolución creadora, donde desarrolla una visión innovadora y profundamente filosófica sobre la evolución de la vida, basada en su idea del elan vital. Su enfoque no se limita al ámbito biológico, sino que abarca la totalidad de la existencia, planteando que la vida es un proceso continuo de creación y transformación. Esta visión se aleja tanto de los paradigmas mecanicistas como de las explicaciones teleológicas tradicionales, proponiendo una interpretación dinámica y abierta del desarrollo de la vida. La obra La evolución creadora busca explicar cómo la vida, en su diversidad y creatividad, no puede ser reducida a una serie de mecanismos físicos ni explicada exclusivamente por leyes teleológicas. Bergson introduce una serie de conceptos claves que desafían las teorías dominantes de su época y presenta una alternativa filosófica a las explicaciones científicas de la evolución. Bergson sostiene que la evolución no es un proceso determinista ni aleatorio, sino un acto creativo constante. Según él, la vida no sigue un plan predefinido, ni puede ser completamente explicada por causas mecánicas. En lugar de ello, la evolución es un flujo continuo que genera nuevas formas de existencia y organiza la materia de maneras impredecibles. Este proceso creativo
es impulsado por el elan vital, que vamos a explicar más al detalle en breve. Para Bergson, la creatividad es esencial en la evolución. No se trata simplemente de una adaptación a las condiciones externas, como propone el darwinismo, sino de un impulso interno que lleva a los organismos a innovar y crear formas de vida completamente nuevas. Esta creatividad se manifiesta en la diversidad de especies, en las complejidades de la organización biológica y en las formas de conciencia que emergen en el proceso evolutivo. En La evolución creadora, Bergson critica las dos principales explicaciones de la evolución de su época, el mecanicismo y el finalismo. El mecanicismo, representado por las teorías científicas que explican la evolución como el resultado de causas físicas y químicas, es insuficiente para Bergson. Aunque reconoce la importancia de los mecanismos biológicos, argumenta que estos no pueden explicar la creatividad inherente a la vida. La visión mecanicista, según él, reduce la vida a un conjunto de procesos deterministas y elimina cualquier posibilidad de libertad o innovación. El finalismo, por otro lado, sostiene que la evolución está dirigida hacia un propósito final o una meta específica. Bergson también rechaza esta visión, porque implica que la vida sigue un plan preestablecido, lo que contradice su idea de la evolución como un proceso abierto y creativo. En lugar de un propósito fijo, la vida se despliega en una serie de bifurcaciones impredecibles que no están dirigidas por ningún fin externo. El tiempo de Bergson, que hemos citado antes, tiene una enorme relación con esta teoría de la evolución. Para él, la evolución no puede ser entendida en términos del tiempo cuantitativo de la ciencia, sino como un proceso que ocurre dentro de la duración. Este tiempo cualitativo permite comprender la evolución como un flujo continuo en el que cada momento está impregnado del pasado y orientado hacia el futuro. La duración es esencial para captar la naturaleza dinámica de la vida. Cada ser vivo no es simplemente el resultado de una serie de eventos pasados, sino una síntesis continua de esos eventos que se proyecta hacia nuevas posibilidades. El concepto de elan vital o impulso vital es central, un eje en la filosofía de Bergson y uno de los elementos más característicos de su pensamiento. Este término describe la fuerza creativa que impulsa la vida y permite su desarrollo evolutivo. Es una energía inmaterial y dinámica que organiza la materia, supera la inercia de lo inorgánico y genera nuevas formas de existencia. El elan vital no es una fuerza mecánica ni una entidad metafísica en el sentido tradicional. Más bien, es una metáfora para describir la vitalidad y la creatividad inherentes a la vida. Esta fuerza no sigue un patrón predefinido, sino que se adapta y transforma continuamente, respondiendo a las necesidades y desafíos de cada momento. En este sentido, el elan vital es responsable tanto de la diversidad de formas de vida como de la aparición de la conciencia. En lugar de considerar la vida como algo pasivo o reactivo, Bergson la concibe como una fuerza activa que constantemente busca superar sus propias limitaciones. Bergson describe la relación entre el elan vital y la materia como una lucha constante. Mientras que la vida es movimiento y creatividad, la materia tiende hacia la inercia y la estabilidad. El elan vital organiza y transforma la materia, pero siempre encuentra resistencia. Esta tensión entre la vida y la materia es lo que da lugar a la evolución, entendida como un proceso de superación y renovación. En la filosofía de Bergson, la conciencia es una de las manifestaciones más altas del elan vital. La capacidad de reflexionar, imaginar y crear nuevas posibilidades es una expresión de la libertad inherente a la vida. La evolución de la conciencia no es simplemente una adaptación funcional, sino una ampliación de las posibilidades creativas de la vida. La teoría evolutiva de Bergson tuvo un impacto significativo
en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta las ciencias sociales y las artes. Aunque su interpretación de la evolución no tuvo una aceptación universal en la biología, influyó en muchos pensadores que buscaban ir más allá de las explicaciones mecanicistas y teleológicas de la vida. Bergson inspiró a numerosos filósofos que exploraron temas relacionados con el tiempo, la creatividad y la conciencia. Otro punto clave en su filosofía es el tocante a la religión y a la moral. Bergson abordó la religión y la moral en su obra Las dos fuentes de la moral y la religión, de 1932. Allí reflexiona sobre las raíces de estos fenómenos en la vida humana y su relación con la creatividad y la evolución. Para Bergson, la religión no es solo un sistema de creencias o prácticas rituales, sino una respuesta profundamente arraigada en la naturaleza humana frente al desafío de la existencia. Su análisis traza una distinción entre dos formas fundamentales de moralidad y religión, estáticas y dinámicas, lo que le permite desarrollar una perspectiva que combina la intuición filosófica con una crítica incisiva de las tradiciones religiosas. Bergson distingue entre las dos fuentes que originan la moral y la religión. La primera es la moral estática y la religión cerrada. Esta moral estática es el conjunto de normas y hábitos que buscan mantener el orden y la cohesión en una comunidad. Es conservadora y está diseñada para garantizar la estabilidad y la cooperación entre los miembros de un grupo. De manera similar, la religión cerrada es la forma institucionalizada de la religión, con dogmas y prácticas que refuerzan el sentido de pertenencia y control social. Según Bergson, estas formas de moralidad y religión son necesarias, pero no tienden a ser rígidas y limitadoras. Son incapaces de adaptarse a cambios significativos o de inspirar una renovación espiritual. La segunda es la moral dinámica y la religión abierta. En contraste, la moral dinámica y la religión abierta se basan en la intuición, la libertad y la creatividad. La moral dinámica no se limita a reglas preestablecidas, sino que surge de una conexión directa con la realidad y la sensibilidad hacia el bienestar de los demás. La religión abierta, por su parte, no está sujeta a dogmas ni instituciones, sino que se manifiesta en la experiencia personal de lo trascendente. Para Bergson, esta forma de religión encuentra su máxima expresión en los místicos, quienes trascienden los límites del pensamiento convencional y nos conectan con una fuente creativa y universal. La distinción entre moral estática y dinámica, digamos que es una de las contribuciones más originales de Bergson a la filosofía de la ética. Para él estas dos formas no son opuestas, sino complementarias. Ambas cumplen funciones esenciales en la vida humana, pero operan en niveles diferentes y con objetivos diferentes. La espiritualidad ocupa también un lugar central en la filosofía de Bergson, especialmente en su interpretación de la religión y la moralidad que acabamos de citar. Para él, la espiritualidad no es simplemente una cuestión de creencias o prácticas religiosas, sino una dimensión intrínseca de la experiencia humana que nos conecta con la fuente creativa de la vida. La intuición, habíamos dicho que era una forma de conocimiento para Bergson que trasciende los límites del intelecto y que nos permite experimentar la realidad de manera directa. Esta capacidad intuitiva no solo es esencial para comprender el tiempo y la vida, sino también para acceder a lo trascendente. La espiritualidad, desde esta perspectiva, es una forma de intuición que nos conecta con el flujo continuo de la realidad y nos permite participar en su creatividad. Bergson identifica la mística como la máxima expresión de la espiritualidad y la religión abierta. A diferencia de las formas institucionalizadas de la religión, la mística no depende de dogmas ni rituales, sino de una experiencia directa de lo absoluto. Los místicos, según Bergson, son figuras visionarias
que nos inspiran a superar nuestras limitaciones y a vivir de manera más auténtica y creativa. Otra obra interesante de Bergson es su ensayo sobre el significado de lo cómico, de 1900. Allí plantea que la risa es un fenómeno profundamente social, cargado de significado filosófico. Para él, la risa no es simplemente una reacción individual, sino una herramienta colectiva que cumple una función correctiva en la sociedad. La comedia surge, según Bergson, cuando observamos una rigidez o mecanicismo en el comportamiento humano, una desconexión entre la fluidez de la vida y la capacidad del individuo para adaptarse a las situaciones. Argumenta que lo cómico emerge cuando las personas actúan como si fueran autómatas, repitiendo patrones sin flexibilidad ni creatividad. Por ejemplo, un personaje que persiste en la conducta inadecuada a pesar de las circunstancias genera risa precisamente porque su rigidez contrasta con la elasticidad que exige la vida social. En este sentido, la risa no es cruel, sino correctiva. Es un castigo suave que la sociedad impone a quienes se desvían de la norma de manera torpe o inconsciente. Además, Bergson observa que la risa necesita distancia emocional. No reímos de aquello que nos afecta directamente o que despierta nuestra compasión. La risa exige una cierta indiferencia, una objetividad desde la que podemos juzgar el comportamiento cómico sin involucrarnos. Por último, destaca que la risa está estrechamente ligada a la inteligencia, ya que implica la capacidad de identificar patrones, rupturas y absurdos en la conducta humana. La comedia, al iluminar las fallas del comportamiento rígido, fomenta la flexibilidad y la creatividad, promoviendo una mayor armonía social. Así, para Bergson, la risa es más que un acto espontáneo, es un mecanismo profundamente humano que ayuda a equilibrar el dinamismo de la vida colectiva. La filosofía de Bergson tuvo un impacto profundo y duradero, tanto en su tiempo como en las generaciones posteriores. Su enfoque innovador sobre el tiempo, la creatividad, la evolución y la espiritualidad resonaron en una amplia variedad de disciplinas, desde la filosofía y la literatura hasta la biología y la psicología. Aunque su influencia disminuyó en las décadas posteriores a su muerte, su pensamiento ha experimentado un resurgimiento en años recientes, especialmente en debates sobre el tiempo, la conciencia y la ética. ¿Y tú, qué opinas de su filosofía? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.